Aquí tienes la traducción del texto al español, la Edad Media. Un período que la mayoría de nosotros solo conoce por los libros de texto, las películas o los clichés de la cultura pop. Generalmente, nos imaginamos castillos oscuros, súbditos sucios y caballeros crueles. Sin embargo, la realidad era mucho más colorida y mucho más interesante. En este video, descubrirán que la Edad Media no fue solo una época de decadencia, sino también de innovación, diversidad cultural y soluciones creativas a los problemas. A menudo se olvida que la Edad Media abarca un período de casi 1000 años, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y los albores del Renacimiento. Durante este período, el mundo cambió radicalmente. La población de Europa disminuyó después de las grandes plagas y luego volvió a crecer abruptamente. Surgieron nuevos estados, áreas lingüísticas y culturas. En un momento, revelaremos cómo se dividía la sociedad medieval, por qué la gente pensaba que corría el riesgo de caerse por un precipicio al navegar por el océano, pero al mismo tiempo descubría instrumentos ópticos, finanzas complicadas o festividades humorísticas. Los mitos modernos tachan a la Edad Media de ser una época oscura que no aportó nada nuevo. Sin embargo, fuentes de Inglaterra, Francia, Italia, pero también de la Andalucía islámica, muestran que fue una era llena de innovaciones. Nos moveremos entre los bancos de las escuelas catedralicias, en baños de vapor en medio de la ciudad y en sangrientos campos de batalla. Verán también cómo la gente sabía divertirse y por qué algunos flotaban al huir a caballo con nuevas ruedecillas bajo los pies. En un momento, descubrirán que incluso las historias más locas pueden reflejar la realidad y que el pasado es más colorido de lo que pensamos. En los siguientes capítulos, los guiaré a través de 50 hechos únicos que generalmente no encontrarán en los planes de estudio escolares. Cada uno de ellos es una ventana a un aspecto diferente de la vida medieval y muestra cuán variado era el mundo de nuestros antepasados. Emprendamos, pues, un viaje en el tiempo y descubramos la Edad Media en todo su esplendor. La mayoría de los libros de texto escolares describen la sociedad medieval como un mundo binario de señores y siervos. Sin embargo, según las crónicas inglesas del siglo XIII, existían muchas más capas sociales. Por encima del rey estaba el clero, con patriarcas, obispos y monjes. Junto a ellos nacían nuevos grupos. La burguesía, que consistía en comerciantes, artesanos y representantes de diversos gremios, campesinos libres y forestales que trabajaban en las fincas señoriales pero a menudo poseían tierras. Incluso dentro de la capa campesina existían diferencias entre hombres libres, siervos y súbditos, algunos de los cuales tenían ciertos derechos, mientras que otros estaban atados a la tierra. Esta compleja estructura influía en quién podía vestir pieles, qué impuestos pagaba y quién podía participar en la política. En este video descubrirán que la movilidad entre clases, aunque difícil, no era imposible. Un comerciante rico podía obtener un título nobiliario y un herrero pobre podía convertirse en un próspero empresario. Los estereotipos representan a las mujeres medievales como doncellas indefensas encerradas en una torre. Sin embargo, según crónicas e informes de monasterios, las mujeres administraban propiedades, producían medicinas y eran parteras. Las esposas de caballeros y terratenientes a menudo aseguraban el funcionamiento de la finca, mientras los hombres luchaban. En los monasterios, una mujer como Hildegarda de Bingen se convirtió en médica, música y filósofa. Las mujeres regentaban tabernas, atendían puestos en el mercado y, a veces, incluso enseñaban a niñas en escuelas de escritura. En un momento, revelaremos cómo algunas parteras, con sus conocimientos de medicina herbal, contribuyeron al tratamiento de enfermedades y por qué algunas de ellas fueron más tarde absurdamente acusadas de brujería. Si piensan que la Edad Media era sucia, se sorprenderán. Las ciudades medievales ofrecían baños públicos donde incluso las clases bajas se bañaban. Los cruzados trajeron de Oriente Medio a Europa el jabón, que comenzó a usarse para lavar el cabello y la ropa. Los ciudadanos visitaban baños de vapor, donde se contaban historias y se cerraban tratos. Las damas nobles usaban aceites aromáticos y la piel se ungía para suavizarla. Algunos baños tenían espacios separados para hombres y mujeres, en otros se bañaban juntos. En este video descubrirán que la higiene personal también incluía el régimen de bebidas. El agua a menudo se hervía,
y en su lugar se bebía ale, cerveza, suave, porque las fuentes de agua limpia en las ciudades eran escasas. La mesa medieval no era solo gachas y pan negro. Según las crónicas, la gente comía una dieta variada: pescado, aves, frutas y legumbres. Las especias eran extremadamente raras. La pimienta, la canela o el azafrán eran más caros que el oro. La sal era una materia prima estratégica. Gracias a ella se conservaba la carne, y el impuesto sobre la sal generaba enormes ingresos a los monarcas. La falta de azúcar significaba que los dientes de los súbditos estaban sorprendentemente sanos. Las comidas se complementaban con hierbas, que no solo tenían efectos gustativos, sino también medicinales. Cada hogar las cultivaba, y los cocineros experimentados se convertían así también en herbolarios. En un momento, revelaremos cómo algunas leyes controlaban el precio del pan y dieron lugar a la conocida expresión «la docena del panadero». La atención médica se regía por la teoría de los 4 humores: sangre, bilis, bilis negra y flema, y el equilibrio de alimentos calientes y fríos. El tratamiento se realizaba mediante hierbas, aplicación de sanguijuelas y sangrías. La música se consideraba una terapia para el alma. Los pacientes escuchaban canto gregoriano y canciones seculares. Las enfermedades mentales se trataba con baños, paseos y música. En la Andalucía islámica surgieron los maristanes, hospitales para enfermos mentales donde los pacientes eran tratados humanamente bajo la supervisión de médicos como Ibn al-Nafis e Ibn Sina. Estas instituciones influyeron en la medicina europea y se adelantaron a su tiempo. En este video descubrirán que se suponía que el toque real era una cura para la escrófula, pero también que algunos médicos recomendaban beber la sangre de los ejecutados como una panacea. Las epidemias de peste del siglo XIV diezmaron a 1/3 de la población de Europa. La gente desesperada creía que era un castigo divino y creaba procesiones de flagelantes, que se azotaban a sí mismos. Los curanderos mezclaban compuestos de hierbas y especias. Se tocaban las campanas para ahuyentar a los malos espíritus y a veces se quemaban trozos de carne del cuerpo del paciente. Muchos procedimientos, como la trepanación, perforar un agujero en el cráneo para liberar demonios, tenían como resultado lesiones mortales. Sin embargo, al mismo tiempo existían medidas racionales. Para protegerse de la peste, se usaban bolsitas de hierbas y se quemaban resinas aromáticas. En un momento, revelaremos cómo las amas de casa lidiaban con las enfermedades y por qué una bebida de calidad a base de uva de las bodegas de vino era más apreciada que una solución medicinal. A pesar de la existencia de baños, la mayoría de la gente vivía en condiciones que hoy consideramos increíbles. Los vertederos y pozos negros se encontraban en medio de las ciudades. Las aguas residuales se vertían en las calles y ríos. La ropa se lavaba en ríos llenos de desechos. La gente dormía en jergones de paja, que eran un caldo de cultivo para pulgas y chinches. Despiojarse se convirtió en una actividad social y existían profesionales que, por una tarifa, peinaban el cabello y eliminaban piojos y huevos de pulgas. Las mujeres durante la menstruación usaban trapos de tela, musgo o palitos de madera y usaban hierbas para enmascarar el olor. Aún así, la gente intentaba mantener las manos limpias antes de comer y se las lavaba al despertar. En este video descubrirán que, a pesar de la suciedad proverbial, la gente medieval era consciente de la importancia de la etiqueta en la mesa y que las bases de la higiene personal surgieron precisamente entonces. El cuidado dental era improvisado, pero no completamente descuidado. La gente se limpiaba los dientes con ramitas, trozos de lana, sal y salvia. La falta de azúcar refinada causaba que tuvieran menos caries que nosotros. Si era necesario extraer un diente, el papel lo asumían herreros o barberos cirujanos, y el paciente se emborrachaba con vino o cerveza como anestesia antes de la intervención. El vino se usaba también para desinfectar heridas, por ejemplo, en caballeros después de las batallas. Las heridas se cauterizaban con hierro candente y las vacas o caballos servían como donantes de tendones. En un momento, revelaremos cómo de estos métodos primitivos nacieron técnicas quirúrgicas posteriores y por qué algunas prácticas médicas eran más un engaño que una cura. La música acompañaba la vida medieval desde las catedrales hasta las tabernas. Sin embargo,
Los juglares y trovadores a menudo no eran respetados. Muchas ordenanzas municipales prohibían a los músicos itinerantes dormir bajo techo y los llamaban vagabundos. Aún así, sus canciones difundían noticias, sátiras e historias de amor. Los monjes componían canto gregoriano, que aún hoy resuena en las basílicas. Entre los instrumentos musicales se usaban laúdes, arpas y gaitas. En este video descubrirán que la música también funcionaba como tratamiento. Los médicos recomendaban escuchar cantos para ahuyentar la melancolía y las enfermedades mentales. Los libros eran escasos y escritos a mano. Los copistas en los monasterios transcribían manuscritos y cada error podía convertirse en leyenda. Uno de los errores más famosos es "Thou shalt kill", matarás, que supuestamente apareció en una Biblia manuscrita. Con el desarrollo de los manuscritos iluminados, los artistas decoraban los márgenes con flores, demonios e incluso humor. En la Inglaterra renacentista, los pintores al servicio secreto usaban sus cuadros para transmitir cifrados al monarca. En los retratos se ocultaban sutiles pistas sobre conspiraciones o simpatías políticas. En un momento, revelaremos cómo la escritura e iluminación medievales sentaron las bases de los cómics modernos y cómo autores anónimos crearon joyas literarias que nos inspiran hasta el día de hoy. Una vez al año, el mundo se ponía patas arriba durante la fiesta de los locos, Festum Fatuorum. La gente común asumía los roles de sacerdotes y reyes. Los cardenales bailaban como payasos, y en las plazas había más borrachos que fieles rezando. Otras festividades, como la fiesta del asno, celebraban el escape a través del humor. Los bufones de la corte tenían una posición especial. Se les permitía criticar a la nobleza e incluso al rey sin castigo. Este tipo de indulgencia para la verdad era raro en una época en que cada palabra podía volverse en tu contra. En este video descubrirán cómo estas festividades fortalecían a la comunidad y recordaban que incluso la estricta Edad Media apreciaba la sátira y la autoironía. La cultura cortesana profesaba ideales amorosos, pero las relaciones seguían siendo más bien estratégicas. Una dama noble podía bailar públicamente con un señor y tomarlo de la mano, pero la intimidad solo podía consumarse en el matrimonio. Las bodas relámpago, shotgun weddings, eran cuestión de pocas palabras. El sacerdote bendecía la unión y, a veces, los testigos observaban el lecho nupcial para confirmar la consumación. En casos de disputa, la pareja podía recurrir a un duelo de divorcio. A la mujer se le daba un saco de piedras, el hombre se paraba en un hoyo hasta el cuello y luchaban hasta que uno admitía la derrota. En un momento, revelaremos cómo estas extrañas prácticas se relacionaban con la ética del amor cortés y por qué los abogados posteriores prefirieron los contratos escritos en lugar de las piedras. Las tendencias de la moda medieval pueden divertir a los diseñadores de hoy. Las mujeres se depilaban el cabello de la frente y el vello facial para tener una frente alta. Los hombres usaban zapatos puntiagudos llamados Krakows. Algunos alcanzaban los 50 centímetros de longitud y estaban reforzados con hueso de ballena. La codpiece, bragueta acolchada, tenía como fin resaltar la virilidad. Los ricos vestían pieles y seda, mientras que las leyes suntuarias les dictaban qué podían usar. Hasta el siglo XVI, los tenedores eran un lujo, se comía con las manos. En este video descubrirán cómo la moda influía en la forma de caminar, la salud y los gastos, y cómo el Estado reaccionaba a ella mediante leyes estrictas. Los banquetes medievales para los ricos eran espectaculares. Los cocineros preparaban gallos con yelmo, es decir, un gallo asado sentado sobre un lechón. Los platos se decoraban con peces en jarras de vidrio y cisnes asados con plumas doradas. Estatuas de azúcar y gelatinas de animales asombraban a los invitados. Al mismo tiempo, regían reglas suntuarias que prohibían a algunos usar terciopelo o pieles. Los ingleses impusieron una ley llamada Cap's Act, según la cual todos los hombres, excepto la nobleza, debían usar gorros de lana en días festivos para apoyar la producción nacional. En un momento, revelaremos que no solo la comida y la ropa, sino también el ocio estaba sujeto a leyes, como en el caso del entrenamiento obligatorio de tiro con arco. La gente medieval amaba los juegos. Los reyes organizaban torneos donde los caballeros derribaban a sus oponentes con lanzas. El tiro con arco también era popular. El rey inglés Eduardo III ordenó que todo hombre entrenara con el arco cada domingo.
La gente disfrutaba de juegos que hoy recordarían al fútbol. El fútbol de masas, tide football, era extremadamente violento. El balón se jugaba entre pueblos y ciudades, y Eduardo II tuvo que prohibirlo. Otros entretenimientos incluían el ajedrez, el lanzamiento de herraduras y las peleas de osos. En este video descubrirán cómo el deporte se entrelazaba con el entrenamiento de los soldados y por qué la práctica del tiro con arco, archery, se consideraba un deber nacional. La justicia medieval podía ser extraña. Según las crónicas francesas, se registraron 85 casos en los que animales criminales fueron llevados a juicio. En Savigny, Normandía, por ejemplo, una cerda fue ejecutada vestida con ropa humana por haber devorado a un niño. En otra ocasión, un gallo fue convocado a juicio por poner un huevo, e incluso los delfines terminaron en el banquillo de los acusados. Algunos animales finalmente fueron absueltos por falta de pruebas. En un momento, revelaremos que los procesos contra acusados humanos eran igualmente absurdos, donde la culpabilidad se decidía mediante la prueba del fuego y el agua. Además de las monedas, existían otras formas de pago. En algunas zonas de Inglaterra se usaban anguilas como moneda. Según los registros históricos, un terrateniente en Norfolk pagó en el año 1200 el alquiler anual con 275 anguilas. Las anguilas eran valoradas por su grasa y duraban mucho tiempo sin estropearse. La nobleza local extraía aceite de ellas y a veces las intercambiaba por especias o pieles. En este video descubrirán que formas similares de pago en especie eran comunes en toda Europa, desde queso en Italia hasta hidromiel en el norte de Europa. Cuando en los casos faltaban pruebas o testigos, la gente confiaba en el juicio de Dios. Ordalía. El acusado sumergía la mano en agua hirviendo o caminaba sobre hierro al rojo vivo. Si la herida sanaba en 3 días, se le consideraba inocente. Otra variante era la ordalía por agua. El acusado atado era arrojado al río y si se hundía, se le consideraba inocente, mientras que flotar significaba culpabilidad. La Iglesia reemplazó gradualmente estas prácticas por pruebas escritas y un sistema de jurado. Pero las ordalías se mantuvieron hasta el siglo XIII. En un momento, revelaremos cómo algunas personas preferían el combate en lugar de los baños escaldados. La idea de que la sociedad medieval era completamente antidemocrática es una simplificación. Las comunidades locales elegían administradores municipales, aldermen, e incluso obispos. Existían incluso casos de elección de reyes. En el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes electores tenían derecho a elegir al monarca. Aunque se trataba de un círculo reducido de hombres ricos, revela que la gente no era solo súbditos pasivos. Las elecciones iban acompañadas de grandes festines y negociaciones políticas. En este video descubrirán cómo las elecciones formaron la autonomía local y por qué estas tradiciones se reflejaron más tarde en los consejos municipales de los estados renacentistas. Mucha gente piensa que la Edad Media estaba obsesionada con la quema de brujas. Sin embargo, según los historiadores, la Iglesia consideraba la brujería como una tontería, y en la Europa medieval ocurrieron muy pocas cazas de brujas reales. La magia fue señalada como un problema grave solo durante los siglos XVI y XVII, cuando la Reforma y la Contrarreforma provocaron miedo a la alteridad. En su lugar, los tribunales medievales castigaban a alquimistas o estafadores que vendían medicinas falsas. En un momento, revelaremos cómo otras prácticas mágicas eran sátira y por qué la gente, por si acaso, llevaba hierbas en el bolsillo. Irónicamente, la infame Inquisición española trajo mejoras en las condiciones carcelarias. En una época en que los tribunales eclesiásticos necesitaban pruebas claras, se introdujeron estándares de higiene para evitar confesiones falsas causadas por enfermedades. Los prisioneros debían tener comida y mantas. La investigación debía realizarse de día. Estas reformas se extendieron más tarde a las prisiones civiles. Aunque la Inquisición sigue siendo un símbolo de brutalidad, su contribución en el ámbito de los derechos de los prisioneros es un hecho histórico paradójico. En este video, descubrirán cómo el derecho canónico a veces trajo estándares modernos en áreas inesperadas. Los gobernantes intentaban controlar el lujo. Las leyes suntuarias prohibían el uso de pieles, seda y joyas a personas por debajo de cierto rango. Leyes del siglo XV determinaban que solo la nobleza podía vestir de púrpura y brocado.
A las mujeres se les prescribía cuán largas podían ser sus colas, de vestido, y, si querían romper las reglas, pagaban una multa. A los habitantes judíos se les ordenaba usar sombreros especiales, Judenhut. En Inglaterra, en 1571, los hombres debían usar un gorro de lana los domingos para apoyar la industria lanera nacional. En un momento, revelaremos cómo la gente intentaba eludir estas reglas y lo que eso dice sobre la incipiente industria de la moda. Las leyes suntuarias debían mantener la jerarquía social, pero al mismo tiempo ayudaban a identificar diferentes profesiones. Los artesanos usaban colores específicos, los estudiantes universitarios sus togas, los monjes hábitos según su orden. Los caballeros en los torneos portaban escudos de armas para ser reconocibles. Estos uniformes también destacaban la diversidad lingüística. Por ejemplo, en Cornualles, una carta de 1173 indica que los córnicos no son ingleses. Esto demuestra que la identidad medieval no era solo nacional. La gente se identificaba por región, idioma y estamento. En este video descubrirán cómo los colores, la vestimenta y la heráldica servían como pasaportes medievales. En los mercados se encontraba todo el mundo. Para poder vender, había que comprar el derecho a un puesto al señor. Sorprendentemente, muchas vendedoras eran mujeres. Vendían leche, huevos y cerveza. Algunas compraban productos baratos del campo y los revendían como regrateras, regraters. Los mercados eran centros sociales animados. Además de comercio, allí se celebraban juicios y festividades. En este video descubrirán que, a diferencia de los centros comerciales de hoy, los mercados a menudo duraban solo un día a la semana y, por lo tanto, había que viajar para hacer las compras. El comercio internacional floreció gracias a extensas ferias, las más famosas en la región de Champaña. Estas ferias duraban hasta 49 días y a ellas acudían comerciantes de Francia, Flandes, España e Italia. Incluso los bancos contaban con ellas. Los monarcas garantizaban la seguridad, cobraban tasas y organizaban la policía. Los visitantes podían ver bailarinas, participar en juegos de azar y comprar especias exóticas. Con el desarrollo de las tiendas permanentes, la importancia de las ferias disminuyó gradualmente. En un momento, revelaremos cómo estos centros llevaron a la creación de modernos instrumentos bancarios. Originalmente surgieron como hermandades religiosas que brindaban apoyo a sus miembros. Gradualmente, se transformaron en organizaciones profesionales, gremios, que establecían precios, calidad y reglas de producción. Se ingresaba al gremio después de varios años de aprendizaje. Los maestros supervisaban la calidad y el gremio podía castigar a un miembro que engañaba a los clientes. Los gremios también cuidaban de viudas y huérfanos y organizaban festividades que la Iglesia a veces criticaba. En este video, descubrirán que los gremios fueron el germen de los futuros sindicatos y determinaban el ritmo de la vida urbana. Europa, en la Baja Edad Media, se convirtió en una red de rutas comerciales. Los banqueros italianos introdujeron las letras de cambio, que permitían depositar dinero en una ciudad y retirarlo en otra. Este sistema reducía el riesgo de asaltos en los caminos y facilitaba el comercio internacional. Los comerciantes a menudo unían capital con socios, forma de comenda. Invertían en un viaje y luego se repartían las ganancias. En un momento, revelaremos cómo los peajes ayudaban a financiar puentes y por qué algunos ricos se convirtieron en mecenas del arte. El auge comercial requería una buena infraestructura. El llamado peaje de pontazgo, pontage, cobrado en puentes y caminos, financiaba la construcción y reparación de vías. El famoso puente de Aviñón o el puente de Carlos en Praga no habrían existido sin estas tasas. Sin embargo, a veces los ingresos se malversaban y enriquecían a la nobleza sin reinvertir. Aún así, fue gracias a los peajes que mejoró la calidad de las carreteras, lo que aceleró el transporte de mercancías y el viaje de los peregrinos. En este video, descubrirán que las autopistas medievales funcionaban mejor de lo que esperaríamos y que el viaje de París a Roma duraba menos que la distancia a través de Europa. El pan y la cerveza estaban entre los alimentos más importantes. En 1266, la corona inglesa emitió la llamada Assize of Bread and Ale, una ley que determinaba el peso de la hogaza y el precio del pan y la cerveza en función del precio del grano. Cuando el grano subía, el peso del pan disminuía, y viceversa.
La supervisión la realizaban los Ale Conners, que controlaban la calidad de la cerveza y el cumplimiento de los precios. Para evitar las severas multas por peso insuficiente, los panaderos comenzaron a dar una pieza extra por cada 12 hogazas. De ahí proviene el término la docena del panadero, Baker's Dozen. En un momento, revelaremos cómo regulaciones similares protegían a los clientes y por qué la cata obligatoria de cerveza se convirtió en un cargo prestigioso. El auge de la agricultura entre los siglos Pipiento y Detes provocó la invención revolucionaria del arado pesado, que permitió cultivar suelos pesados. El cultivo de heno permitió alimentar al ganado durante el invierno, por lo que ya no se necesitaba tanto trabajo esclavo. De China llegó a Europa el arnés de collera, que trasladaba la tracción del cuello al pecho del caballo, permitiendo a los caballos tirar de cargas mucho más pesadas. Hacia 1500, los caballos constituían el 60% de los animales de tiro en Inglaterra. En este video, descubrirán cómo estas innovaciones aumentaron la productividad, incrementaron la población y permitieron el surgimiento de las ciudades. El agua se convirtió en una fuente de energía. El Domesday Book, de 1086, registra 6.500 molinos de agua en Inglaterra. La invención de los molinos de marea en el siglo VII en Irlanda utilizaba el cambio del agua para mover las ruedas. Los molinos molían grano, aserraban madera y movían batanes para telas. Gracias a ellos, aumentó la producción de harina y se redujo la cantidad de trabajo manual. Los molineros se convirtieron en miembros respetados de la comunidad y los molinos a menudo se convertían en propiedad de monasterios, que obtenían rentas de ellos. En un momento, revelaremos cómo la energía del viento y las carretillas se convirtieron en parte de la arquitectura medieval. En el siglo XII, comenzaron a aparecer en Europa molinos de viento verticales, que rápidamente complementaron a los molinos de agua allí, donde ésta escaseaba. También apareció un dispositivo simple pero genial, la carretilla, wheelbarrow. Gracias a ella, una persona podía transportar una carga que de otro modo requeriría dos. La combinación de molinos, carretillas y palancas eficientaba el trabajo en los campos y en las construcciones. En siglos posteriores se construyeron también los hermosos molinos holandeses, que se convirtieron en símbolo del paisaje. En este video, descubrirán cómo la simple carretilla se convirtió en una ayudante sin la cual no podríamos imaginar la construcción de catedrales. La Edad Media trajo consigo muchas pequeñas innovaciones que cambiaron la vida. Alrededor del año 1200 aparecieron los botones con ojales, que permitieron la fabricación de ropa más ajustada. La introducción de las chimeneas en el siglo XII mejoró la calefacción de las casas. Alrededor de 1280 apareció la rueca de hilar, spinning wheel, que aceleró la producción de hilo. En Italia, en el siglo XIII, aparecieron las gafas, Brille, que ayudaron a los eruditos a leer libros. Los relojes mecánicos en el siglo XIV reemplazaron a los relojes de agua y por primera vez dividieron el día en partes precisas. Y alrededor de 1450 vio la luz la imprenta, Knicktisk, que permitió la producción masiva de libros. En un momento, revelaremos cómo estos pequeños inventos, junto con los instrumentos astronómicos, transformaron el saber y la vida cotidiana. El astrolabio era un dispositivo multifuncional que permitía navegar, medir el tiempo y determinar la posición de las estrellas. Los eruditos medievales lo llamaban el centro del mundo, y aprendieron a manejarlo gracias a manuscritos árabes y griegos. Servía no solo a los astrónomos, sino también a los peregrinos y navegantes. En el siglo XIII, el autor inglés Johannes de Sacrobosco escribió el tratado De Sphæra, en el que explicó la forma esférica de la Tierra y demostró cómo se usaba el astrolabio. En este video descubrirán que el astrolabio era, en esencia, un ordenador portátil. Podía determinar la salida y puesta del sol, la latitud geográfica y la hora de la oración. Antes de la invención de los relojes mecánicos, la gente se guiaba por el sol y los relojes de arena. Los primeros relojes mecánicos reales aparecieron en el siglo XIII, y para el siglo XIV se habían extendido a catedrales y ayuntamientos. Las maquinarias de reloj permitieron el tañido regular de las campanas y la introducción de franjas horarias precisas para el trabajo, las oraciones y el comercio. Estos relojes cambiaron el ritmo de la vida. La gente empezó a concertar citas a las 9 en punto, no después del amanecer.
En un momento, revelaremos cómo la invención de la imprenta y las gafas expandió el acceso a la educación y preparó el terreno para el Renacimiento. La imprenta de Gutenberg, alrededor de 1450, transformó el mundo. Los libros ya no eran un lujo, sino que comenzaron a producirse por cientos de ejemplares en pocos meses. Gracias a esto, el conocimiento se difundió más rápido. Surgieron los apuntes universitarios y la literatura se volvió más accesible para las clases medias. La imprenta también permitió la difusión de ideas reformistas y tratados científicos. En este video, descubrirán cómo los impresores se convirtieron en los nuevos empresarios y cómo la imprenta contribuyó al desarrollo de las lenguas nacionales. Los muchachos de familias nobles aprendían habilidades de combate desde los 7 años. Comenzaban como pajes, luego escuderos, y alrededor de los 21 años se convertían en caballeros. Entrenaban con espadas de madera, pero también en batallas reales. El código de caballería incluía la promesa de proteger a los débiles, el respeto a las damas y la lealtad al señor. Muchos caballeros servían como soldados profesionales o participaban en torneos, que eran una sangrienta mezcla de deporte y preparación para la guerra. En un momento, revelaremos que en las guerras medievales no solo jugaban un papel las armaduras y los caballos, sino también las epidemias y las tácticas insidiosas. Las guerras medievales no eran solo románticos duelos individuales. Los ejércitos usaban tácticas llamadas chevauché, rápidas incursiones en territorio enemigo con el objetivo de quemar aldeas y destruir cosechas para debilitar la economía del adversario. Otro medio era la propagación de enfermedades. Los sitiadores arrojaban cadáveres a las ciudades fortificadas. A lo largo de los siglos, aparecieron armas que cambiaron el combate: ballestas, arcos largos, longbow y, en la Baja Edad Media, la pólvora. En este video, descubrirán que la guerra estaba conectada con la diplomacia, los matrimonios y las intrigas de palacio, tanto como con el campo de batalla. Las peregrinaciones no eran solo eventos religiosos, sino también económicos y sociales. Millones de peregrinos viajaban a Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela. En los caminos surgían posadas, hospitales y, a menudo, nuevas ciudades. Los monarcas proporcionaban salvoconductos para garantizar la seguridad de los peregrinos. Las peregrinaciones también conectaban culturas. Los peregrinos intercambiaban recetas, canciones y recuerdos. En un momento, revelaremos cómo los viajes religiosos se convirtieron también en el primer tipo de turismo y por qué algunas reliquias se volvieron tan populares que las copiaban en masa. Las cruzadas trajeron violencia, pero también un intercambio de conocimientos. Los soldados entraron en contacto con la cultura islámica y trajeron a Europa nuevos cultivos, especias, técnicas de fabricación de jabón y conocimientos matemáticos. Las campañas de Crimea, Esis, además abrieron rutas hacia la seda y la porcelana. Las escuelas de traductores en España tradujeron manuscritos árabes al latín, lo que enriqueció la medicina, la astronomía y la filosofía europeas. En este video descubrirán que gracias a estos contactos nos llegó la idea del cero, el álgebra y la bebida del café. La Andalucía islámica era un centro de ciencia y medicina. Médicos como Ibn al-Nafis describieron la circulación pulmonar, mientras que Ibn Sina, Avicena, escribió la enciclopedia El Canon de Medicina, que se usó en Europa durante siglos. Los andalusíes crearon los primeros hospitales especializados en salud mental, maristanes, donde los pacientes eran tratados con música, jardines y un trato amable. Este enfoque contrastaba con la trepanación y las sangrías europeas. En un momento, revelaremos cómo esta filosofía se reflejó en las universidades y por qué las ciencias medievales no eran puramente occidentales. A pesar de la creencia popular, la gente en la Edad Media sabía que la Tierra era redonda. Los eruditos retomaron a los antiguos griegos y en el siglo XIII enseñaban en las universidades que la Tierra tenía forma de esfera. Johannes de Sacrobosco, en su libro De Sfaera, calculó la circunferencia de la Tierra y explicó cómo la sombra de la Tierra sobre la Luna cambia durante un eclipse. La expedición de Cristóbal Colón fue criticada no por temores a una Tierra plana, sino por su mal cálculo de la distancia. El mito de la Tierra plana surgió recién en el siglo XIX. En este video descubrirán que la astronomía medieval estaba mucho más avanzada de lo que se cree.
En el siglo XII surgieron las primeras universidades en Bolonia y París. Los estudiantes estudiaban las 7 artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música y astronomía. En Italia nació el derecho y en París la teología. Las universidades eran apoyadas por la Iglesia y muchos profesores eran monjes. Los diplomas se convirtieron en documentos reconocidos de educación. En un momento, revelaremos cómo las tradiciones universitarias se reflejaron en los títulos académicos actuales y cómo los estudiantes lograban ejercer la resistencia contra los profesores. En la Edad Media, en diferentes partes de Europa se hablaban muchos idiomas: latín, griego, árabe, hebreo, francés antiguo. La traducción era la clave para la difusión del conocimiento. En Toledo y Granada trabajaban traductores que vertían textos médicos y filosóficos árabes al latín. Gracias a esto, las obras de Aristóteles, Galeno o Avicena llegaron a las bibliotecas europeas. Los talleres de traducción eran internacionales. En ellos colaboraban eruditos judíos, musulmanes y cristianos. En este video descubrirán que gracias a este ambiente cosmopolita, la erudición europea se volvió global. Los médicos europeos trataban la melancolía, que consideraban un exceso de bilis negra. A las personas que sufrían de depresión se les recomendaba escuchar música, buscar baños aromáticos y beber tés de hierbas. En el mundo islámico, los trastornos mentales se trataban en maristanes, donde el cuidado era digno. La superstición de que la enfermedad mental era causada por posesión demoníaca fue desapareciendo gradualmente. En un momento, revelaremos cómo de estas tradiciones nació la psiquiatría moderna y cómo el conocimiento medieval inspiró a los médicos humanistas. La palabra oscura debería referirse más bien a la falta de información en el siglo XIX. En realidad, en la Edad Media se desarrollaron la matemática, la física y la óptica. Los eruditos construían catedrales, cuya arquitectura requería cálculos precisos. Surgieron observatorios astronómicos y en el siglo XIV aparecieron los relojes mecánicos. Las instituciones eclesiásticas financiaban la investigación. Los monjes inventaban máquinas agrícolas y cultivaban nuevas cosechas. En este video descubrirán que sin la oscura Edad Media, el Renacimiento no habría existido. En 1378 estalló en Francia un levantamiento llamado la Jacquerie. Campesinos hambrientos, agotados por la guerra y los impuestos, se rebelaron contra la nobleza. Según las crónicas, ocurrieron actos bárbaros. Un caballero fue asado en un espetón por los campesinos, quienes obligaron a sus hijos a comer la carne de su padre. El levantamiento fue reprimido sangrientamente, pero dejó una fuerte huella en la memoria de los europeos. En este video descubrirán que la Jacquerie no fue la única revuelta. La Edad Media estuvo llena de levantamientos y negociaciones entre gobernantes y el pueblo. La identidad medieval no estaba centralizada. En una carta de 1173 sobre la ciudad de Truro, se menciona que los córnicos no son ingleses. Del mismo modo, los habitantes de Bretaña, Frisia o el País Vasco se consideraban naciones distintas. Esta diversidad se manifestaba en el idioma, el derecho y las costumbres. Las diferencias entre regiones se mantuvieron mucho después de la creación de los estados nacionales. En un momento, revelaremos cómo estas identidades se reflejaron en los derechos, el comercio y el arte. La costumbre de transferir propiedades a cambio de cuidados ya existía en la Edad Media. Los padres ancianos firmaban un contrato para entregar la casa y los campos a sus hijos, con la condición de que cuidaran de ellos en la vejez. Este sistema funcionaba como una forma de pensión y seguridad social. Si los hijos no cuidaban a los padres, podían ser condenados públicamente y se les podía quitar la tierra. En este video descubrirán cómo estos acuerdos prefiguraron el derecho de familia posterior y qué influencia tuvieron en la cohesión familiar. Para terminar, volvamos a la pragmática vida cotidiana. Hoy sabemos que la docena del panadero, Baker's Dozen, significa 13 unidades de pan. Proviene del siglo XIII, cuando las leyes regulaban estrictamente el peso de las hogazas. Los panaderos preferían añadir una pieza extra para evitar el castigo de ser azotados o encarcelados. Esta costumbre se extendió por Europa y se convirtió en parte de las tradiciones populares. En este video descubrirán que incluso frases aparentemente simples tienen raíces profundas en el derecho medieval
y el control de calidad de los alimentos. Cuando repasamos los 50 hechos, es evidente que la Edad Media no es solo un período de oscuridad y decadencia. Estuvo llena de innovaciones versátiles, experimentos sociales e historias humanas. Desde anguilas como moneda, pasando por la escritura en los scriptoria monásticos y la moda excéntrica, hasta el desarrollo de universidades y un enfoque humanista para el tratamiento de enfermedades mentales. Cada uno de estos detalles recuerda que nuestro presente surge de muchas raíces medievales. El curso de la Edad Media se refleja en el surgimiento del sistema bancario, las estructuras universitarias y la medicina moderna. A menudo se dice que el pasado tiene algo que decirnos, y la Edad Media lo confirma. De las antiguas peregrinaciones creció el turismo, de los mercados los supermercados, y de los gremios las profesiones actuales. El conocimiento de la historia nos permite comprender que incluso en la época más oscura nace la luz y que el ingenio humano no conoce límites. Gracias por su atención, y si disfrutaron de esta mirada narrada a la Edad Media, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Sigamos descubriendo juntos historias antiguas que nos ayudan a entender mejor el mundo actual.